Vamos allá. ¿Quién es capaz de derrotar al Doom Slayer? Ojito, es un propósito complicado. Es que gritan, y hay otros que hacen gritar al infierno mismo. En 1993 conocimos por primera vez a Doomguy, un marine sin rostro, sin nombre, pero con una misión clara: destruir cada demonio que se atreviera a existir. Desde entonces se ha convertido en leyenda, un símbolo de violencia justa, de furia desatada y de venganza pura contra el caos. Oh, gracias, Juan Italiano. Buenas, Masca. ¿Todo bien? Ya le restas al dios máquina. ¿Cómo que le resta al dios máquina? Muchas gracias, Juan el Italiano. Y lo imposible. Y ahora, en 2025, regresa con un nuevo capítulo, Doom, The Dark Ages. Básicamente, un juegazo, una precuela brutal, medieval y cruda, Sí, donde vemos Haru, los eso lo he orígenes de su visto, lo he cruzada visto en infernal. Twitter. Esta Me vez no parece lleva que hayan escopetas metido eso. futuristas, lleva una armadura de cruzado, un escudo que corta como cuchilla y un martillo de guerra que aplasta los mismísimos engendros del abismo. El Slayer vuelve, más salvaje que nunca. Y eso me hizo pensar: si el Doomguy es una fuerza de la naturaleza, ¿existe alguien que pueda detenerlo? ¿Hay alguna figura en toda la ciencia ficción o la fantasía que pueda enfrentarlo en igualdad de condiciones? No con naves, no con rayos. Me refiero a un combate real. Cuerpo a cuerpo, uno contra uno, mano a Hostia, cuerpo a cuerpo, además el combate. Hostia, ahí empezamos a restar, ¿no? Personajes. mano, sin ventaja tecnológica. Solo ellos, su fuerza, su habilidad y su historia. Por eso, hoy vamos a hacer lo impensable. Vamos a enfrentar a Doomguy contra los guerreros más temibles de 4 universos distintos: Darth Vader, el azote de la galaxia; Mortarion, el primarca demoníaco Por favor, Salino. Si me haces el spoiler, yo creo que sí que me entero. Por suerte ya me había comido el de spoiler. Nargel, el jefe maestro, el soldado perfecto; y Kratos, el asesino de dioses. 4 titanes, 4 duelos. Y una sola pregunta: ¿quién, si es que alguien, puede detener al Doom Slayer? Nada, Darth Vader no tiene oportunidad. Tampoco. El único que algo, Kratos, no sé cuál ha dicho de otro. No entra. El aire está Como puro quieto, el Superman. cielo cubierto por nubes oscuras y relámpagos carmesí. Ilumina brevemente una arena perdida en el tiempo, Sí, una yo mezcla lo de he visto tecnología también, he destruida visto y esas ruinas de críticas, un que el templo Doom antiguo. como que es Este lento, es el ¿no? campo de Este batalla. No hay testigos, solo muerte esperando al vencedor. A un lado, con su sable encendido y su respiración mecánica cortada. Nah, pero es que Vader no tiene. Vader intenta usar la fuerza contra el Doom Slayer y yo creo que solo de los pectorales del Doom la fuerza se devuelve y le pega a Darth Vader, Dando silencio, avanza ¿Qué hace Darth Vader Vader, ahí? el Yo diría que peor el jefe maestro. Vader creo que escala más que el jefe maestro. elegido caído, el Lord de los Sith, capaz de aplastar cuerpos con la mente y repeler disparos con un ¿Cómo simple le giro de gana? muñeca. Eso Su habría dominio sido de la una fuerza buena es absoluto: telequinesis, control mental, precognición y reflejos sobrehumanos. Frente a él sale de las sombras un titán de furia, el Doom Slayer, con su armadura Predator activada, portando Será su ChatGPT. No, yo creo que ha cogido personajes famosos y ya escopeta está. de 2 cañones, su espada Crucible y su mirada clavada en una sola cosa: eliminar al objetivo. Ha cazado demonios, dioses y monstruos de proporciones absurdas, y lo ha hecho sin descanso, sin piedad, sin frenar ni un segundo. El combate Wow. estalla como un trueno. Lo que Vader sí que he visto en el juego, ¿no? Que le puedes arrancar el juego a tus enemigos. Y como que no te pueden herir, te siguen y ya está. Le rezas al dios máquina para que España siga siendo el primer mundo. Mortarion papea. Gracias. Ha estado gracioso, Juan, italiano, gracias. Mortarion papea. Tanto escala Mortarion que yo sepa, ¿no? lanza un impulso de fuerza que destroza columnas a su paso. paso, pero el Slayer lo resiste, apenas retrocede y responde con una lluvia de fuego de su escopeta, que Vader desvía con su sable girando en un torbellino de precisión. Ambos se lanzan a corta distancia. Vader intenta desarmarlo con la fuerza. El Slayer lo alcanza con su gancho de sangre y lo arrastra hacia un puñetazo explosivo que parte el suelo bajo sus pies. El combate se convierte en un baile letal. Vader levita, estrangula, bloquea y ataca con su sable. El Slayer esquiva, dispara, utiliza su motosierra para romper el terreno y genera explosiones con... Tío, hablando de Vader, ¿habéis visto el Vader este de Fortnite, tío? Las respuestas que da como IA son tremendas, tío. Da cada respuesta. El personaje favorito de Vader es Rororoma Zoro, su lanzallamas montado. La Crucible brilla, cortando el aire mientras el sable de Vader chispea con furia contenida. Cada golpe es devastador, cada movimiento final. Simulando la comparativa entre estos dos, Darth Vader ha vencido a incontables Jedi, resistió fuego de escuadrones enteros y ha demostrado ser capaz de frenar naves con la maldita fuerza. Su experiencia como guerrero, estratega y asesino lo convierte en un imponente letal. Pero el Doom Slayer ha destruido entidades como el icono Sin, se ha enfrentado cara a cara con titanes demoníacos que hacen que Vader parezca humano y ha cruzado dimensiones ardiendo sin perder ni un gramo de furia. Posee reflejos mejorados, regeneración con recursos, fuerza sobrehumana y un arsenal diseñado para exterminar seres inmortales. El veredicto es claro, es una victoria para el Doom Slayer. Por muy poderoso que sea Darth Vader, el Slayer está en otra escala. Vader lucha con ira, Que no hay pero el nada Doomguy que- es la propia ira.
Ha resistido la manipulación mental de entidades cósmicas, ha sobrevivido a emboscadas del infierno y ha aniquilado legiones enteras sin perder ritmo. Cuando Vader levanta su sable, el Slayer ya ha vaciado un cargador. Cuando Vader intenta usar la fuerza, el Slayer lo está partiendo en dos con la Crucible. Victoria brutal para el Doomguy. Y lo peor es que aún quedan 3 batallas más. El campo de batalla cambia otra vez. Ahora estamos en un entorno que parece una instalación militar futurista abandonada. El jefe maestro... Jefe maestro es la versión china del Doom Slayer, quiero decir, es que no tiene nada que hacer. Con techos metálicos, pasillos estrechos y luces parpadeantes. Este lugar es perfecto para un combate táctico y brutal entre dos guerreros formidables. De un lado, Master Chief, el supersoldado mejorado, líder de la humanidad en la guerra contra el Covenant y los Flood. Equipado con su armadura Mjolnir y un arsenal tecnológico de última generación, es conocido por su estrategia, resistencia y precisión quirúrgica. En el otro extremo, el indomable Doom Slayer, con su traje Predator, listo para el combate cuerpo a cuerpo, con su legendaria espada y un arsenal letal que combina armas futuristas y pura ferocidad. Master Chief comienza el combate utilizando su inteligencia táctica, se mueve con precisión, lanzando granadas y disparando desde la distancia para evitar la respuesta del Slayer. Pero el Doomguy no se deja intimidar, esquiva con agilidad sobrenatural y porque sí. Responde con bueno, no, porque lo meten en una cápsula rara, ¿no? De escopeta que obligan al jefe maestro a cerrar la distancia. Y cuando ambos se encuentran cara a cara, el combate se convierte en un duelo de fuerza y técnica. El jefe maestro utiliza su fuerza aumentada y escudo de energía para bloquear ataques mientras contraataca con golpes contundentes y movimientos calculados. Pero el Doom Slayer tiene la ventaja de una resistencia casi sobrehumana, regeneración rápida y un arsenal brutal. Alterna entre ataques cuerpo a cuerpo con su espada, el puño de hierro y disparos certeros con su escopeta y lanzallamas. Master Chief es un soldado altamente entrenado, con habilidades tácticas, armamento avanzado y un escudo energético capaz de absorber impactos enormes. Ha combatido alienígenas con tecnología superior y virus parasitarios que destruyen mentes y cuerpos. El Doom Slayer es una fuerza imparable que ha enfrentado demonios de otro plano, entidades gigantescas y monstruos inmortales. Su velocidad, fuerza y ferocidad superan a la mayoría de los humanos mejorados, y su experiencia en combate cuerpo a cuerpo es brutal y directa. El veredicto... ¿Cuál personajes habríamos puesto nosotros para hacerlo interesante? Sí, no, antes de la máquina ya estaba fuerte, sí, efectivamente, pero como que la máquina es el plus extra, ¿no? ¿Qué habríamos podido poner? ¿Wukong? Que claro, es que cuerpo a cuerpo se me ocurre Wukong. Es una victoria para el Doom Slayer. Aunque el jefe maestro es un guerrero increíblemente habilidoso y resistente, el Doom Slayer supera sus capacidades en fuerza pura, ferocidad y resistencia a daños extremos. Donde el Chief usa táctica, el Slayer usa poder abrumador y determinación inquebrantable. Este combate terminaría con Doomguy imponiendo su voluntad con un golpe devastador, demostrando una vez más que no hay nada que pueda detener su furia. Ahora la batalla se traslada a un abismo colosal. El escenario de este duelo es un mundo condenado, envuelto en neblina tóxica y plagado de podredumbre. Los árboles supuran pus, los ríos hierven con plagas vivas y el cielo llora bilis. Este es el dominio de Nurgle, dios de la descomposición y hogar el otro era Nurgle. Qué random Nurgle, ¿no? de su más letal campeón. Mortarion. El primarca demoníaco de la Guardia de la Muerte desciende envuelto en su capa de humo pestilente. A ver, Mortarion de los que ha puesto sería el que más puede hacer. Con su guadaña silencio en una mano y su voluntad inquebrantable en la otra. Es un titán de la corrupción que ha resistido bombas víricas, asedios de mundos y los golpes de los mejores campeones del Imperio. Pero esta vez no se enfrenta a un mortal cualquiera. Frente a él aparece el Doom Slayer, azote del infierno, destructor del mismísimo icono, el guerrero que ha atravesado realidades para erradicar toda forma de mal demoníaco. Su armadura brilla entre la niebla, su rabia es inquebrantable y no necesita palabras, solo venganza. También creo que en esta situación, en un mundo plagado de deformidad, el Doom Slayer tiene una pequeña sonrisa. Mortarion extiende sus alas de podredumbre y lanza una nube de peste corrosiva capaz de matar ejércitos enteros. Pero Slayer no se detiene. A través del gas, la silueta de la venganza avanza, dispara con su lanzacohetes, desintegra enjambres demoníacos con el lanzallamas y llega al cuerpo a cuerpo con una furia imparable. Mortarion es enorme, poderoso, cada golpe de su guadaña podría partir un tanque, pero Doom Slayer esquiva, bloquea, contraataca. Con su espada atraviesa la carne demoníaca, corta alas, destroza armaduras. Mortarion lanza un rígido sobrenatural e invoca... La legión de Mortarion está guapa. Hambres. Es entonces cuando el Doomguy activa el BFG, no como un arma de destrucción masiva, sino como un catalizador. Abre un agujero en el mismísimo tejido de la realidad, desatando energía pura que arrasa con la inmundicia y el caos. Mortarion cae, se levanta y lanza un último ataque con su guadaña, pero Slayer lo recibe de frente. No grita de alegría, y con su último impulso le clava la espada en el pecho, absorbiendo la energía disforme mientras grita con una rabia silenciosa. Mortarion se desintegra entre la niebla. Mortarion es un primarca demoníaco, casi inmortal, sí, pero ha sido herido y superado antes. Solo hace falta mencionar a Kaldor Draigo, Como se lo papeó de este, ¿no? Bueno, luego Killiman, pero ascendido por el emperador. Simple marine lo ha vencido y marcado con runas. Esto nos demuestra que con la voluntad y poderes suficientes, Mortarion no es invencible. El Doom Slayer no solo ha vencido al Icon of Sin, es una manifestación de poder demoníaco mayor que muchas criaturas del caos. Ha sobrevivido al propio demonio y destruido sus reinos. Su furia lo convierte en algo más allá de humano, una fuerza antinatural de destrucción contra todo lo infernal y corrupto.
Además, el Slayer no depende de la disformidad, por lo que el poder corrupto de Nurgle no lo afecta como los humanos comunes. No siente miedo, no se detiene y no se corrompe. Mortarion fue una montaña de poder, una tormenta de peste y desesperanza. Pero Doom Slayer fue el rayo que atraviesa la tormenta. Donde otros se rindieron, él avanzó. Donde la carne se pude, su voluntad se mantiene firme. Porque no importa cuántas plagas tenga el enemigo o cuán antigua sea su maldad. Si existe, el Slayer puede matarlo. Así que Nurgle se puede ir preparando. Para el combate final, la arena cambia a un paisaje brutal y salvaje. Una mezcla de ruinas griegas destruidas. Kratos es que no sé. Aquí en el chat me vais a decir, no, escala multicontinental. Otro me va a decir, no, es multiversal, no sé cuánto. Ni puta idea. ¿Sabes? No lo sé, ni quiero saber. Y volcanes en erupción. Un terreno que refleja perfectamente la furia y la fuerza de la dos mirada de la penitencia no afectaría al Doom, ¿no? Porque quiero decir, para que te afecte la mirada de la penitencia tienes que arrepentirte de tus actos. No creo que el Doom se arrepienta de sus actos. Los legendarios. De un lado, Kratos, el fantasma de Esparta, dios de la guerra y destructor de dioses y monstruos mitológicos. Con sus icónicas espadas del caos y su poder divino, es un maestro del combate cuerpo a cuerpo, un guerrero que ha superado el Olimpo y los mismísimos infiernos. Frente a él, el imparable Doom Slayer, cuya rabia y poder parecen no tener límites. Con su espada en mano y su arsenal brutal, está listo para enfrentarse al dios guerrero en una batalla que promete ser épica y sin cuartel. Kratos carga con sus espadas del caos encendidas, lanzando ataques rápidos y feroces, mezclando movimientos tácticos y pura brutalidad. El Doom Slayer responde con su agilidad sobrehumana, bloquea y esquiva mientras contraataca con golpes poderosos y ráfagas de su escopeta y lanzallamas. Ambos luchadores se conocen en el arte de la guerra. Kratos utiliza su fuerza divina para lanzar ondas de choque y magia, mientras que el Doom Slayer combina su resistencia legendaria con explosiones y ataques cuerpo a cuerpo con su espada. El combate es una batalla sin tregua, con cada golpe resonando en la tierra, las armas chocando y el paisaje temblando con la fuerza de su furia. Kratos es un dios guerrero que ha derrotado a titanes y dioses con habilidades sobrenaturales. Su fuerza y su dominio brutal del combate cuerpo a cuerpo lo hacen un dios imparable. El Doom Slayer es un guerrero que ha combatido hordas demoníacas de otro plano, ha destruido monstruos cósmicos Más que con el Raider, una vez Spider-Man admitió que evadía impuestos. Joder, me cae mejor Spider-Man. y posee una resistencia y velocidad que desafían toda lógica. Su ferocidad en batalla es legendaria y está equipada con tecnología y armas letales. El veredicto es un empate con matices, pero para el Doom Slayer. Este combate sería un choque titánico, con ambos guerreros demostrando una fuerza y habilidad sobrehumanas. Kratos tiene la ventaja de la magia y la experiencia divina, pero el Doom Slayer tiene resistencia, velocidad y su tecnología demostrándose en su arsenal para igualar cada golpe. Sin embargo, la capacidad del Slayer para adaptarse a cualquier situación y su experiencia enfrentándose a monstruos similares a dioses le dan una ligera ventaja. En este enfrentamiento, el resultado más justo sería un empate técnico, un duelo que podría terminar de cualquier forma, pero con un ligero peso hacia el indomable Doom Slayer. Es muy difícil porque realmente son épicas muy diferentes, porque las armas de distancias del Doom Slayer son escopetas y ametralladoras, mientras que mi abuela se paparía al Doom Slayer y después le haría de comer. A ver, le haría un puchero, un arroz caldoso. Le daría de comer, le daría el postre y le haría después un café. Kratos serían como mucho un arco. Por lo tanto, lo dejaremos en un empate. Y así concluye esta épica serie de duelos entre el Doom Slayer y algunos de los guerreros. Bueno, no sé. Para mí el Doom papeaba fácil a todos.